Les hablé el martes acerca de lo que tenemos que hacer para entrar en nuestra tierra prometida. Y el domingo los pastores predicaron en los 4 cultos sobre entrar en la tierra prometida en lo espiritual. Entrando en la tierra prometida en lo espiritual, estamos preparados para cuando entremos en esa tierra prometida en lo económico, en lo familiar, etcétera, poder mantener esa bendición. Hoy quiero hablarles de qué hacer al entrar en nuestra tierra prometida. ¿Qué hacer al entrar en nuestra tierra prometida? Y vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículos 11 al 14. Deuteronomio, capítulo 8, versículos 11 al 14. Dice la palabra: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Padre, gracias una vez más por tu palabra, Señor, que es viva y eficaz, que es más cortante que toda espada de 2 filos, Señor. Pero esa palabra, Señor amado, es para edificarnos, para levantarnos, para bendecirnos y para protegernos, Señor, de las acechanzas que el maligno está atendiendo contra nosotros. Ahora, oh Dios, te ruego que seas tú quien ministre al pueblo directamente a su corazón. Habla al corazón de cada uno de nosotros para que podamos entender en esa área, Señor, donde hay debilidad, donde hay deficiencia, para que sea tu Espíritu Santo mismo hablando individualmente a cada uno conforme nuestra necesidad. Padre, en el nombre de Jesús te doy muchas gracias. Amén y amén. Alguien dijo: en la vida lo importante no es llegar, sino mantenerse. Lo importante no es llegar, sino mantenerse. Y esta máxima perfectamente se puede aplicar a la experiencia del pueblo de Israel a su llegada a la tierra prometida. Al pueblo de Israel a su llegada a la tierra de Canaán. Cuando ellos están a punto de entrar a la tierra, Moisés, quien había aprendido a conocer la naturaleza humana, Moisés, quien conocía a este pueblo, Moisés, que sabía que este pueblo era fácil de olvidar los consejos, que este pueblo era un pueblo ambivalente, que un día adoraban a Dios y al otro día estaban renegando de Dios.
Él lo había vivido en su propia experiencia. Un día la gente lo aplaudía y al día siguiente hablaban de apedrearlo. Así que Moisés conoce perfectamente la naturaleza de la raza humana, pero muy en especial de este pueblo. Él los había lidiado por 40 largos años. Así que él, conociendo la naturaleza de ellos, sabiendo que está a punto de ingresar el pueblo a la tierra prometida, él hace un último esfuerzo para evitarle a Israel caer en la desgracia. Él hace un último esfuerzo, conociendo la naturaleza del pueblo, para que no cayeran en una desgracia. Moisés predicó 3 sermones. 3 sermones que duraron un mes completico. Esos 3 sermones los predicó Moisés después que Dios le había dicho: tú no entrarás en la tierra prometida. Por cuanto golpeaste la roca cuando yo te dije que le hablara, tú no entrarás. Así que en Moisés hay una mezcla de sentimientos. Y él, consciente que ya no estaría allí para dar una palabra al pueblo, consciente que no entraría a la tierra prometida para estar pendiente del pueblo, en estos 3 sermones él intenta que el pueblo entienda el mensaje y lo reciba en su corazón. Moisés sabía que Israel estaba en buenas manos, en las manos del gran líder Josué. Pero Moisés también sabía que Josué no tenía esa visión pastoral. Josué era un buen líder, pero ese pueblo necesitaba a alguien que estuviera pendiente de ellos, porque con facilidad se descarriaban. Así que Moisés predica estos 3 sermones. Esos 3 sermones fueron compilados o recopilados. Y de esa recopilación nace ese libro que conocemos como el libro de Deuteronomio. Aunque algunos llaman al libro de Deuteronomio la segunda ley y otros hablan de que es una repetición de la ley, no. Moisés está recordándoles la ley de Dios, pero aquí en Deuteronomio está el corazón de Moisés. Moisés está enseñando la ley, pero ahora está explicando de manera diáfana lo que significa cada uno de los puntos de la ley. Y en estos 3 mensajes está el corazón de Moisés. Así que Moisés está explicando la ley, pero pone un especial énfasis en 4 cosas, entre otras. Y el énfasis que hace Moisés tiene como propósito que el pueblo no se vaya a desviar. Por eso, cuando él predica estos 3 sermones, lo hace poniéndole todo el sentimiento. Imagínese a un anciano que ve que el pueblo que se ha convertido en sus hijos van a heredar una tierra prometida, pero él, conocedor de cómo eran ellos, Dios, por favor, que no se desvíen. Dios, por favor, que ellos entiendan.
porque yo sé lo que les acontecerá si se olvidaren de ti. Así que este sermón está cargado de emociones. Y desde lo más profundo de su corazón sale cada palabra de ese anciano. Creo escuchar las palabras de Moisés. Creo verlo predicar con voz trémula, como intentando llegar al corazón de cada uno de ellos. Escuchen el mensaje, obedezcan la palabra. Y pone especial interés en 4 cosas. Su primer énfasis está en que ellos enseñen a los hijos, a sus hijos, el libro de la ley. Y Moisés sabe que si ellos no hacen esto, conocedor de la naturaleza de ellos, todo el esfuerzo estaría perdido. Así que Moisés comienza a aconsejarlos en este primer sermón. Enseñen a sus hijos la palabra. Enséñenla estando en la casa, andando por el camino. Quiero ver al anciano emocionado. Enséñenle cuando estén en la casa. Enséñenle cuando vayan por el camino. Enséñenle al acostarse. Enséñenle la palabra al levantarse. Pongan los textos como frontales. Pónganlo, escríbanlo en las paredes, en los postes, en todas partes, para que no se les olvide la ley de Jehová. Porque si a ellos se les olvida la ley de Jehová, ese será su final. Un segundo énfasis que él hace es de la importancia de la gratitud. Ustedes van a entrar a una tierra buena. Ustedes van a entrar a una tierra donde van a recibir muchas bendiciones. El oro, la plata se les va a multiplicar. Cuando Dios los bendiga y comiencen a tener casas bien lujosas, bien hermosas, por favor, no se olviden de Jehová. Porque si ustedes se olvidan de Jehová, ese será el final. Un tercer énfasis. Les habla del propósito que Dios tiene con ellos. Cuando Dios los escogió a ustedes, no los escogió porque eran el mejor pueblo de la tierra. Él les dice, la razón por la cual Dios los escogió a ustedes es porque eran el pueblo más insignificante de la tierra. Textualmente, Él los escoge porque ustedes eran un pueblo insignificante. Así que Dios los tomó de tierra de esclavitud y ahora los introduce a esta tierra y los va a hacer cabeza de los pueblos. ¿Y qué procura Dios con esto? Él les dice, lo que Dios está buscando es enseñar al pueblo lo que Él puede hacer con lo que no sirve, cuando eso que no sirve es puesto en sus manos. Lo que Dios les está diciendo es, ustedes ni siquiera eran pueblo. Ustedes no tenían los méritos para que Dios los eligiera, pero Él los elige con un propósito. Y el propósito es mostrar su gracia, mostrar lo que Él puede hacer con lo que no sirve. Y yo creo que aquí sí que habemos testigos de esa verdad. Yo no sé cuántos son testigos de eso. Pero Dios nos escogió cuando no valíamos nada. Y dice la Biblia que nos ha sentado en lugares celestiales. Bendito sea el Señor. Así que Moisés está diciendo, recuerden que ustedes son un pueblo con propósito. Recuerden que Dios los llamó, los sacó de esclavitud con un propósito específico. Y el cuarto énfasis está en la conclusión. Pero ya en la conclusión,
no veo por el tono de las palabras a un Moisés hablando con sentimiento. Todo el mensaje ha sido impregnado de sus sentimientos, de sus emociones. Pero ahora cambia de tono para hacer la conclusión de su libro. Esos 3 sermones, capítulo 1 al 4, primer sermón, capítulo 5 al 26, segundo sermón, capítulo 27 al 34, capítulo 30 al 34, es la conclusión que no fue hecha, por supuesto, por Moisés, sino por Josué. Así que ahora viene la conclusión y siento en el tono una voz firme para decir: escuchen. Si ustedes obedecieren a Jehová, todas estas bendiciones los alcanzarán. Y comienza a mencionar una serie de bendiciones. Pero si ustedes desobedecieren, todas estas maldiciones, y comienza a mencionarlas, les alcanzarán. Es una exhortación que sale desde lo más profundo del corazón de Moisés. Si ustedes obedecen, miren la serie de bendiciones que les esperan. Si ustedes desobedecen, mire la cantidad de maldiciones que les están esperando. Y Moisés, después de su sermón, descansó en paz. Murió. Pero murió con la convicción de que había llegado al corazón de ellos. Murió con la convicción de que el mensaje había calado en lo más profundo del corazón del pueblo. Y efectivamente así fue. Después de llorar a Moisés por 30 días, Josué dijo: en 3 días entraremos a poseer esa tierra. Y entraron. Y de verdad, cuando entraron a esa tierra, ellos están estupefactos de la bendición de la tierra. Y Dios los bendijo grandemente conforme la palabra que Moisés había dado. Pero hubo una cosa que ellos olvidaron. Pusieron en práctica todos los consejos de Moisés, excepto una cosa. Y por haber puesto en práctica todos esos consejos, todas las bendiciones se derramaron sobre ellos y Dios comenzó a levantarlos, Dios comenzó a prosperarlos. Pero ellos se olvidaron de la primera recomendación. Enseñen la palabra a sus hijos. Un momento cuando él dice: mire, amárlenles alguna tira, algo en la mano, para que cuando ellos vean esa tira recuerden que ellos son un pueblo especial. Cuando ellos vean eso en su mano, recuerden que tienen que orar. De hecho, algunos judíos han retomado eso ahora y lo ponen a sus hijos. Y cuando ellos ven eso, se acuerdan que tienen que orar, que son un pueblo diferente. Pero Israel olvidó este encargo. Y la historia reza, y la Biblia lo afirma, que después que murió la generación de Josué, tristemente dice la Escritura, que la generación después de Moisés, de Josué, perdón, los hijos de la generación de Josué no conocieron a Jehová. Moisés les había dicho: háblenles, recuérdenles enséñenles todo lo que Dios quiso en el desierto, enséñenles todo lo que ustedes han vivido. ¿Y por qué ellos no lo hicieron? Ellos estaban rodeados de los cananeos.
Los cananeos eran los descendientes de Can, el hijo de Noé, sobre el cual pesaba la maldición por haberse burlado de la desnudez de su padre. Y Dios le dijo: cuídense de ellos. Ustedes van a entrar a una tierra complicada, porque ahí están los cananeos. Recuerden que ustedes son un pueblo diferente. Recuerden que ustedes no se pueden mezclar con ellos. Pero dice la Biblia que ellos, en aras de hacer la paz con los cananeos, entregaron sus hijas, y estos entregaron sus hijos y se mezclaron. El problema para Dios no es que se mezclaran las razas. El problema para Dios es que ellos descuidaran la palabra que les había sido enseñada y se dejaran arrastrar de la religión de los cananeos. Los cananeos no adoraban a Dios. Los cananeos adoraban una divinidad muy conocida después como Baal. Así que Dios lo que quiere evitarles a ellos es: cuidado, ustedes se van a postrar delante de Baal. Y tristemente, después de la generación de Josué, el pueblo se mezcló y se olvidaron de Jehová. Y el pueblo de Israel ahora lo encontramos postrado adorando a Baal, adorando estatuas, adorando ídolos. Y por supuesto que esto trajo sus consecuencias. Ese pueblo que llegó y comenzó a florecer, ese pueblo que llegó y comenzó a ser prosperado por Dios, después que Dios se apartó de ellos, porque ellos le abandonaron, porque ellos dijeron: Baal nos sacó de Egipto, porque ellos dijeron: Baal es Dios, porque fue la influencia de sus mujeres y de sus maridos. Después que Dios se apartó, vino la catástrofe. Vino una crisis en todos los aspectos en la vida del pueblo de Israel. Llegó la crisis económica, pero llegó también la crisis espiritual, la crisis emocional. Cuando ellos entraron a Canaán y Jehová estaba con ellos, los pueblos les tenían miedo, los pueblos no los enfrentaban. Pero ahora que Jehová se ha retirado, todos los pueblos se levantan. Y ellos que hicieron huir a sus enemigos, ahora los enemigos los tienen acoquinados a ellos. Ellos cuyos enemigos querían congraciarse con ellos: por favor, no queremos tener problemas con ustedes, porque les tenían miedo. Ahora estos pueblos se levantan y hacen a Israel tributario. Ahora es Israel quien tiene que pagarles tributo para que estos pueblos no los ataquen. Dios les dijo: yo los voy a hacer cabeza de los pueblos si mantienen la palabra que se les ha dado. Pero como no lo hicieron, se invirtieron las cosas. Ellos pasan de ser cabeza a ser cola. No era el propósito de Dios, pero la actitud de ellos le llevó a esta situación. Quiero quedarme en esta hora en solo el primer énfasis. Después hablaremos de los otros énfasis. Pero el primer énfasis tenía que ver con la enseñanza que ellos tenían que dar a sus hijos. Háblenles cuando estén en la casa, cuando vayan caminando con ellos, métale la palabra. La Biblia dice
que todos los errores de los antiguos quedaron escritos en la Biblia como un ejemplo para que nosotros no caigamos en semejante acto de desobediencia y nos venga todo aquello que a ellos les ocurrió por haber dejado a Jehová. Así que esta palabra está por ejemplo a nosotros. Y qué coincidencia. Lo que hicieron los judíos con lo que hacemos algunos de nosotros. Porque Dios les dijo, miren, enséñenle, incúlquenle a sus hijos quién es Jehová. Pero ellos dijeron, están muy jóvenes, están muy muchachos, déjelo. Cuando ellos venían con cosas de los cananeos, son cosas de muchacho. Permítame usar una palabra más coloquial, son cosas de pelados, déjelos. Eso no es nada. Más tarde, ellos decidirán a quién quieren seguir. Eso de Baal son cosas de muchachos. Es que lo aprenden en la escuela. Es que con los compañeros que se juntan. Pero eso no lo tienen en el corazón. Algún parecido con la realidad es mera coincidencia. Pero ¿cuántos padres no traen a sus niños a la escuela dominical porque cualquier Juan de los Palotes le dijo, no metas a tu hijo en eso, déjalo que cuando él esté grande, él si va a gustarle eso, pues lo sigue? Pero no lo metas. Maridos que dicen a sus mujeres, a mi hijo no me lo lleves a eso. Ah, bueno, entonces que se quede viendo televisión, que se quede en internet viendo otras cosas peores. Bueno, son cosas de pelado. Ellos tarde o temprano tendrán que entender porque ellos están en la promesa. Siga creyendo. Yo no sé de dónde nos salió eso de que está en la promesa. Eso de la promesa amerita una interpretación correcta y este no es el momento. Pero mis amados, estamos llegando a parecernos a la generación de Josué, quienes seguían a Jehová fielmente, pero se olvidaron de sus hijos. Gracias a Dios, el próximo domingo se reanudan las clases de escuela dominical. Escúcheme, no siga el consejo de los malos. Los malos te dicen, no metas a tu hijo en esto, a menos que usted crea también que el evangelio es malo. Pero los que vivimos en el mundo y llegamos al Señor, si estamos aquí, es porque el mundo no nos dio lo que el evangelio nos ha dado. Bendito sea el Señor. Dele fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Enseña a tus hijos la palabra. Perdón, me equivoqué. Se me olvidaba que los padres no tenemos derecho a estorbar el libre desarrollo de la personalidad de nuestros hijos. Perdón, se me olvidaba eso. ¿No es eso lo que nos dicen hoy en todas partes? ¿No es eso lo que nos dicen por la televisión? ¿No es eso lo que nos dicen algunos psicólogos? Y lo peor de todo es que suena bien. Déjalos. Cuando ellos estén grandes, ellos deciden qué seguir, qué creer. Si tu hijo
quiere llegar a la casa con su compañero sentimental y acostarse con él, déjalo. Todo el mundo tiene derecho de elegir su sexualidad. Tú eres arcaico. Por eso es que los hijos se les pierden. Por eso es que los hijos no le tienen confianza. Y hasta suena bien. Hasta suena bien. Déjalos. Si el muchacho comenzó a consumir vicio, dale para que él no tenga que salir a robar por ahí. Dale tú mismo para el vicio. Haces bien en hacerlo. Así no te tendrán que decir que por allá lo encontraron robando, porque tú le proporcionas, así que él no tiene necesidad de eso. Hágalo. ¿Por qué vamos nosotros a constreñir a nuestros muchachos? Estamos viviendo en otra época, eso no es. Tenemos que estar a tono con los tiempos. Un día, año 1962, en el estado de Nueva York, hasta el año 1962, no se podía comenzar una clase en las escuelas sin que antes se hiciera una oración. Un padre de familia interpuso una demanda, porque eso era coaccionar a los muchachos, y se falló en favor de la demanda de este padre. Y a partir del año 1963 quedó prohibido rotundamente hacer oraciones en las escuelas, en los colegios, en las universidades. Estados Unidos, que se jactaba de ser un país cristiano, ha caído en una decadencia en todos los aspectos. Ellos sacaron a Dios de las escuelas, sacaron a Dios de las universidades y Dios se salió. Pero después que Dios salió de los colegios, de las universidades, ¿qué pasó con la juventud norteamericana? Yo sé que la mayoría, por no decir todos aquí, escuchan noticias. Que un muchacho entró con un arma y mató a 20, mató a 30. Que un muchacho hizo esto o aquello. Pero ¿para qué nos vamos tan lejos? No tenemos que recurrir a la historia de los americanos. La estamos viviendo en nuestro propio país. Hubo un caso muy sonoro hace poco. Unos niños, la edad oscilaba entre 12, 13 años. Con alevosía mataron a otro niño y lo escondieron. No sé cuánto tiempo estuvo escondido el niño muerto. ¿Cómo es que unos muchachos de 12 años pueden planear un crimen y hacerlo, entre comillas, tan perfecto que las autoridades no daban con el otro muchacho, con el muerto? Algo tramado por unos niños. Es que sacamos a Dios de las escuelas, sacamos a Dios de nuestra casa. Ya Dios fue relegado a un segundo plano. Y cuando alguien saca a Dios, Dios dice: está bien, yo me salgo, no tienes que echarme, yo me voy, tranquilo. Y lamentablemente esa es la situación que está viviendo no solo Estados Unidos,
que está viviendo el mundo. No es sino poner el noticiero para que usted escuche unas noticias terribles que antes no se escuchaban. Siempre ha habido problemas en la humanidad, pero es que ahora, hermano, eso se convirtió en el pan de cada día. Es que dejamos a Dios de lado. Y tomando la palabra que dice que esto que a ellos aconteció está escrito para que a nosotros no nos suceda igual, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con nuestros hijos? ¿Vamos a criarlos como dice Dios o como dice el mundo? ¿Vamos a criarlos como dice la palabra o vamos a criarlos como quiere cualquier aparecido por ahí que ni familia debe tener? O tal vez sí, sus hijos están tan metidos en la droga que ellos quieren que los hijos de los demás caigan en lo mismo. ¿Qué vamos a hacer? Dios dice por su parte, instrúyelo, instruye al niño en mi camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. El mundo dice, no, déjalo, no lo instruyas. Eso es malo. Hay que dejarlo. Cuando él crezca, que él tome su camino. ¿A quién vamos a seguir? ¿A quién vamos a obedecer, mis amados? Si ustedes no obedecen esta palabra, dijo Moisés, es el comienzo del fin. Y efectivamente, eso pasó. La generación de Josué, una generación que amaba a Dios, una generación consagrada, pero la siguiente generación toda se perdió, toda. ¿Dejaremos perder a nuestros hijos? Para estar a la moda, para no sentirnos vamos a dejar que nuestros hijos se pierdan. Yo creo que aquí hay un pueblo que está listo para decir no, jamás, jamás, jamás tal hagamos. Obedeceremos la palabra de nuestro Dios. Póngase de pie, por favor. Vamos a entrar en la tierra prometida. Entrar en la tierra prometida significa disfrutar de las bendiciones de Dios. Pero si perdemos nuestra familia, esas bendiciones no sirven. Tú puedes tener dinero, puedes tener una buena casa, puedes tener muchas cosas, pero si tus hijos están perdidos en la droga, yo te aseguro que se te acaba la paz. Entonces, aunque entres en esa tierra prometida, aunque entres en esa bendición, tu vida será una vida de amargura. Yo conozco gente con mucha, pero mucha plata, pero todos sus hijos perdidos en la droga. Los han llevado hasta otros países, pero recaen, pero vuelven a lo mismo. El dinero no ha sido suficiente para salvarlos, para arrancarlos de eso. Por eso el Señor dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Tú decides si obedecer la palabra, porque si la obedeces, tus hijos serán motivo de satisfacción mañana. Bendito sea Dios. Si la desobedeces, tus hijos serán tu peor pesadilla. Pero como sé que estoy hablando con un pueblo entendido, sé que los que me están viendo allá, Dios ha abierto sus ojos, también ha abierto sus oídos,
ha abierto su corazón para que entiendan lo que tienen que hacer en estos días. Inclina tu cabeza. Yo voy a pedir a todos los adolescentes